Así, tal cual, sería lanzada la madre de todas las bombas. Hace minutos las fuerzas militares de Estados Unidos han revelado este video que muestra la forma en la que fue lanzado el misil más poderoso de la Unión Americana. La grabación deja ver la potencia del estallido. Es la primera vez que este tipo de artefacto explosivo es usado en un conflicto. Se trata de la bomba no nuclear más potente del arsenal estadounidense. El misil cayó en el este de Afganistán, según dice el Departamento de Defensa, para derribar posiciones del autodenominado Estado Islámico. Así es, un ataque que se realiza tan solo una semana después de la acción del gobierno de Trump contra una base aérea en Siria con 59 misiles. El uso de la mayor bomba no nuclear es un mensaje claro de combate por parte de los Estados Unidos y fue calificado como un éxito por el presidente Donald Trump. Otro trabajo exitoso. Estamos muy orgullosos de nuestro ejército. Así como estamos orgullosos de las personas que están en esta sala, estamos muy orgullosos de nuestro ejército y fue otro evento exitoso. Todos saben exactamente lo que sucedió, entonces lo que yo hago es autorizar a mi ejército. Nosotros tenemos el ejército más grande del mundo y han hecho el trabajo como siempre, así que nosotros les hemos dado autorización total y es lo que están haciendo. Y francamente, por eso es que han sido tan exitosos últimamente. Si mira lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en las últimas 8 semanas frente a lo que ha sucedido en los últimos 8 años, verán un esfuerzo tremendo, Nosotros tenemos líderes increíbles en el ejército y tenemos un gran ejército. Y nosotros estamos muy orgullosos y este ha sido otro operativo exitoso. Según el Pentágono, la llamada madre de todas las bombas fue lanzada desde un avión MC-130 operado por las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea hacia un complejo de túneles del Estado Islámico en la provincia de Nangarhar, en Afganistán. El objetivo principal era minimizar el riesgo para las fuerzas afganas y estadounidenses que desarrollan operaciones sobre el terreno en esa zona. Creo que iba dirigido contra una red de túneles que estaba siendo utilizada por organizaciones terroristas. No puedo decir que esto haya sido un resultado inmediato de cualquier conversación con el gobierno afgano. Creo que es parte de nuestros propios esfuerzos de asumir la lucha contra el Talibán, de asumir la lucha contra las afiliadas de ISIS que están tomando ese territorio, afiliadas de Al-Qaeda en el suelo afgano. Y eso continuará. Hablo sobre Afganistán y su participación. Hemos sido muy claros. Nosotros entendemos que Pakistán ha hecho esfuerzos para confrontar el terrorismo, las organizaciones terroristas en su propio suelo, que hay aún lo que nosotros llamamos resguardos que existen para grupos terroristas que operan y llevan a bombardeos en Afganistán. Eso es un problema. De nuevo, Pakistán está interesado en trabajar con Afganistán de manera constructiva sobre estas preocupaciones en seguridad. El lugar estaba ampliamente ocupado por operativos e instalaciones de ISIS. Lo que Estados Unidos hace con esto es que pues autoriza el uso de armas que de alguna manera no las habíamos usado por una variedad de motivos, ¿no? Pero sobre todo preocupaciones que teníamos de cómo se conduce una guerra. La Casa Blanca aseguró que se tomaron las precauciones para evitar víctimas civiles. El artefacto fue guiado por el sistema GPS hasta su detonación poco antes de tocar terreno. Las imágenes que muestran muy bien el procedimiento corresponden a la primera vez que la llamada madre de todas las bombas, o MOAB por sus siglas en inglés, fue aprobada en Florida en 2003, cuando Washington sostenía operaciones en Irak y Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. Hasta ahora nunca había sido usada en combate y es considerada la bomba no nuclear más potente de la Unión Americana. ¿Pero qué la hace tan poderosa? Con un diámetro de 1 metro y una longitud de 9 metros, pesa más de 9.500 kilos y su costo es de $16 millones. Es lanzada a más de 20.000 pies de altura. Orientada con precisión, se dirige al suelo a una velocidad supersónica antes de estallar a menos de 2 metros del terreno. La explosión, que ocurre aún en el aire, es especialmente demoledora porque envía gran parte de la energía a los costados y no solo a la tierra. Aunque no es tan poderosa como una bomba nuclear, la fuerza de la explosión, unas 11 toneladas de TNT, puede matar a personas a cientos de metros y puede destruir cuevas o túneles bajo la tierra. A través de un comunicado, el gobierno afgano confirmó que mantuvo contacto con el gabinete de Donald Trump y estuvo al tanto del ataque aéreo. La acción estadounidense en territorio sirio y afgano dejan una pregunta al aire. ¿Cuál podría ser la reacción de Donald Trump ante una nueva prueba nuclear por parte de Corea del Norte?
Ante la evidencia satelital de un posible nuevo test de armas atómicas, el presidente decidió enviar una flota de ataque a la región. El secretario de Defensa de la Unión Americana exigió hoy un cambio de comportamiento al régimen de Kim Jong-un. La OTAN justamente calcula que la fuerza numérica del Estado Islámico en Afganistán oscila entre 1.000 y 5.000 miembros. Saludamos a esta hora aquí en la mañana de NTN 24 a Evelio Otero. Él es coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, también ex jefe de operaciones de inteligencia del Comando Central estadounidense, analista de seguridad y política exterior. Un gusto tenerlo, señor Otero, aquí en la mañana. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes. El Pentágono ya lo ha dicho, ha informado que este ataque se realizó justamente para minimizar los riesgos de las fuerzas afganas y estadounidenses que ejecutan operaciones de limpieza en esta área, al tiempo que se maximiza así la destrucción de combatientes y también infraestructura del Estado Islámico. La pregunta aquí es qué tipo de implicaciones tiene este ataque y el alcance de daños de la bomba. Bueno, tiene unas implicaciones muy interesantes internacionales a la vez que tácticas en el terreno de combate. Primero, que esos túneles están existiendo desde hace más de 10 años. Desde el principio de la guerra del 9-11, esos túneles existían. Por uno de esos túneles fue precisamente que se escapó el señor Osama Bin Laden hacia Afganistán. Esa zona siempre fue cubierta por la coalición. Al principio de la guerra tuvimos una serie de problemas de comunicaciones en aquella época y se convirtió en un entra y sale de terroristas, en aquel entonces Al-Qaeda y Talibán, y ahora pues se le ha añadido el grupo ISIS. Ha sido un problema no solo para Estados Unidos y el gobierno afgano, sino también para el gobierno paquistano, que cuando entra al otro lado del terreno paquistano es muy difícil enviar tropas pakistanas, es un terreno sumamente complicado. Bueno, durante los últimos 8 años, ese tipo de decisiones de la utilización de esas armas se le dejaba siempre a la Casa Blanca, se dejaba a Washington. Y tenía el Departamento de Defensa tenía una perspectiva de que no iban a utilizar este tipo de armas, que íbamos a demostrar paz, que íbamos a demostrar que no íbamos a envolvernos más en Afganistán y en Irak. Removimos tropas de Afganistán, eliminamos las tropas de combate de Irak y pues se incrementó la presencia no solo de Al-Qaeda y del Talibán, sino de ahora ISIS en esta zona de Afganistán. El comandante de las tropas americanas en Afganistán se le dio el derecho de utilizar las armas que él quisiese, que él determine apropiada, con coordinación con el Departamento de Defensa. Así que ya no incluye a la Casa Blanca, sino que es el Departamento de Defensa y el general que está en el terreno. Y él tomó la decisión de que iba a utilizar esta bomba, porque esta bomba es la única que tiene la capacidad de destruir, imagínate los túneles de hormigas, un túnel de hormigas que es imposible mandar tropa tras tropa tras tropa, porque como cucarachas, entran y salen. Esto lo que hace es que sella totalmente el movimiento de terroristas y el movimiento de talibanes y de ISIS y otros más entre Pakistán y Estados Unidos. Por fin, ya lo elimina. Ahora, señor Otero, esta bomba había sido probada en el año 2003, pero nunca se había utilizado en un conflicto. La pregunta que uno le queda es, uno, ¿por qué antes no se había usado? ¿Por qué ahora sí se usa? Y lo segundo es, en este contexto que estamos actualmente, con una tensión como hay con Siria por un lado, ISIS por el otro, y por el último, Corea del Norte, que por decirlo por último, pero quizás es hasta el primero en amenaza que representa para Estados Unidos, ¿qué tan conveniente era usar esa arma ahora? Bueno, es una decisión del comandante en tierra. Fue una decisión que él decidió de que estaba teniendo una serie de problemas, el gobierno afgano estaba teniendo problemas, de que estamos mandando tropas, estamos perdiendo tropas, eran enfrentamientos con rifles y balas y son enfrentamientos de operaciones especiales. Afganistán es una guerra de guerras especiales. No estamos hablando de infantería, de tanques ni nada de eso. Es operaciones especiales en las montañas, en sitios de ese tipo. Pero el comandante decide es que no podemos seguir así. No podemos seguir con mandando tropas con rifles, acabando uno a uno,
cuando el enemigo se está reabasteciendo con personal a través de estos túneles y no acaban. Así que tienen que tomar una decisión contundente y dice, esto hay que sellarlo. Es la única manera en que iban a acabar con esa serie de túneles en esa parte de Afganistán. Pero esta bomba no es para utilizarse en todos lados, por eso es que no la utilizamos antes. Cuando yo estaba en el Comando Central, se tomó la decisión de que no se iba a utilizar ni en Irak ni en Afganistán, porque en aquel entonces, donde estaba la concentración de enemigos, había fuerza contundente americana suficiente para acabar con el enemigo, para obtener los objetivos militares sin tener que utilizar este tipo de armas. Y como esta bomba tiene una circunferencia de ataque de 1 milla a la redonda, pues hay que utilizarla con mucho cuidado, de que no haya civiles, de que no haya poblaciones cercanas, de que nadie se vaya a afectar por la utilización de esta arma, sino que fuese el enemigo. Y en Irak la presencia que teníamos era suficiente para acabar con el enemigo, como hicimos, y no tener que usarla. En Afganistán es igual. Los terrenos de combate de diferentes batallas en el norte, en el sur, en el oeste, eran usualmente la utilización de fuerzas especiales americanas y de fuerzas afganas en los últimos 2 años ha sido mucho más eficiente que utilizar este tipo de bomba en todos los escenarios de conflicto. Ahora, como usted bien lo señala, pues la preocupación mundial está en que no paguen justos por pecadores. Sin embargo, hay analistas, que dicen que ya de por sí hay muchos justos que están viviendo en medio de una guerra que no tiene ningún sentido para ellos, civiles, que están en medio de este conflicto de Estado Islámico. Hemos visto esta respuesta de Donald Trump esta segunda semana. La semana anterior ya vimos lo que sucedió en Siria, este bombardeo también. ¿Es oportuno el proceder del presidente Trump? Como muchos lo han dicho, ¿tenía que Estados Unidos, una potencia mundial, intervenir así para acabar o empezar a erradicar este mal social que es los miembros del Estado Islámico, el terrorismo en general? Bueno, las 2 veces que Estados Unidos se envolvió en Siria y en Afganistán estaban perfectamente aceptables, estaban perfectamente, digamos, bendecidos por la comunidad internacional. Una, porque en Siria no acabamos con todas las bases sirias del gobierno sirio, fue simplemente un mensaje de que no pueden utilizar armas químicas. Las armas químicas son ilegales en todo el mundo. Siempre ha sido el mismo problema cuando el presidente Saddam Hussein de Irak utilizó las armas químicas contra Irán en la guerra y contra las poblaciones civiles kurdas. El gobierno de Saddam Hussein lo negó. Y lo estuvo negando hasta el último minuto de que ellos nunca utilizaron esas armas, pero estaba la presencia, estaban los videos, estaban los testigos que decían que efectivamente estos fueron tirados por aviones. Lo único que tienen capacidad de aviones en aquella época era el gobierno iraquí, y miembros de las Fuerzas Armadas iraquíes han testificado de que efectivamente el presidente Saddam Hussein las ordenó. En el caso de Siria es muy parecido. En el caso de Siria hay testigos en tierra que vieron los aviones volando. Existen la evidencia de los radares que vieron estos aviones despegando de la base de donde despegaron, sobrevolando estas secciones, al mismo tiempo que las armas químicas estaban cayendo en la población. El único país en el mundo que tiene la capacidad de responderle contundentemente es Estados Unidos. Ningún otro país puede hacerlo. Pero como Estados Unidos en los últimos 8 años había tenido una posición de no envolverse, de no envolvimiento, pues se tomaron ese riesgo. El gobierno de Siria se tomó el riesgo, pero no tomó en la ecuación el hecho de que hay un gobierno diferente en Estados Unidos, de que la estructura militar es muy diferente y no va a permitir de que armas químicas se utilicen contra poblaciones civiles, no importa dónde sea. Así que esa utilización fue perfectamente legal, esa utilización de fuerza fue quirúrgica, no resultaron. Lo que nos más preocupaba a nosotros era de que fueran afectados personal ruso que estaba en la base, y eso fue prevenido. No hubo ese tipo de problemas. Se destruyeron los búnkers donde tenían las armas químicas, se destruyeron los búnkers donde tenían los aviones que fueron utilizados y los aviones mismos. Así que por ese lado hubo una utilización correcta. En el caso de Afganistán, igual, es una guerra
donde hay que utilizar la medida apropiada para vencer al enemigo en la batalla adecuada. Y la bomba que utilizamos es emocional porque nunca se ha utilizado antes. Claro. Y es completamente letal. Pero por desgracia la guerra siempre es letal. La utilización de milicias por gran parte de los países en el mundo es la última carta que tiene un proceso de política exterior. Y uno espera que nunca llegue a eso, que se resuelva por vías diplomáticas. Pero si llegamos a una situación de guerra como llegamos en Afganistán, pues el gobierno, los militares, los generales decidieron que iban a utilizar esta bomba, minimizar cualquier efecto a poblaciones civiles, eliminarla totalmente, si se puede, y acabar con el enemigo en apoyo del gobierno afgano, que estuvo de acuerdo con la utilización de la arma, y el gobierno pakistano. Claro, y lo que está claro es que la postura de Estados Unidos cambió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Muchísimas gracias a Evelio Otero, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ex jefe de operaciones de inteligencia del Comando Central de Estados Unidos y analista de seguridad y política exterior, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Un placer y saludos.